Hola a todos, vamos a ver la sesión de hoy día que trata del análisis de pequeñas señales en transistores. Los objetivos de la sesión es ver las características de un amplificador y cómo es que amplificador de transistor y cómo es que la señal de corriente alterna en pequeña señal pasa a través del transistor y sale amplificada. El elemento de capacidad terminal de acuerdo a nuestro sílabo es reconocer los transistores BJT y su polarización directa e inversa. Como mencionamos en clase, ¿qué sería de las señales si no existiera la amplificación? Tal vez no existiría la radio, la televisión, los sensores y toda la instrumentación electrónica que hoy en día vemos. Todo el desarrollo de la electrónica que vemos, de la tecnología que vemos hoy en día, está basada básicamente en los elementos electrónicos que amplifican señales. Un amplificador con transistores o transistorizado tiene como característica sus formas de onda. Quiere decir que nosotros tenemos una señal de entrada en pequeña señal y esta señal a la salida debe aparecer amplificada. Y por lo tanto pasa por diferentes etapas en las cuales se hace un tratamiento de la señal. Cuando nosotros polarizamos un transistor en corriente continua, en corriente directa, DC, nosotros a esa polarización que ya hemos trabajado, circuito de polarización en DC, le añadimos una señal y para añadir esa señal necesitamos un condensador de acoplo. Este condensador de acoplo permite que la señal alterna en pequeña amplitud entre hacia nuestro circuito ya polarizado y mediante un condensador de desacoplo la señal salga por este pin, que es el terminal del colector, y permita tener una señal amplificada. También podemos nosotros, para optimizar la señal o la amplificación del transistor en corriente alterna o en pequeña señal, un condensador de desacoplo que lo que va a hacer es en señal alterna desacoplar esta resistencia que sería la resistencia de emisor. Este condensador de desacoplo o de acoplo también, en realidad cuando nosotros lo vemos en corriente continua se comporta como una reactancia. También en corriente alterna. Esta reactancia depende mucho de la frecuencia o depende básicamente de la frecuencia. Y su valor es 1 sobre 2 pi fc, es decir, depende directamente de la frecuencia y se mide en ohmios. Si la frecuencia es 0, estaríamos hablando de una tensión continua. Por lo tanto, si tenemos un 0 aquí, la reactancia capacitiva sería 1 sobre 0, que significa infinito. Y cuando hablamos de infinito, hablamos de un valor muy alto. Es decir, la reactancia capacitiva de un condensador en corriente continua es un valor muy alto. A medida que la frecuencia va aumentando, el valor de la reactancia debe disminuir. Para eso vamos a ver unos ejemplos. Si la frecuencia es 1000 Hz o 1 kHz, tendríamos una reactancia de 7.23 ohmios cuando utilizamos un capacitor de 22 microfaradios. Si ahora al mismo capacitor de 22 microfaradios le aplicamos una frecuencia ya no de 1 kHz sino de 10 kHz, obtenemos una reactancia capacitiva de 0,723 ohmios. Lo que pasa es que para el mismo condensador a diferente frecuencia, a una frecuencia mayor, la reactancia capacitiva va disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando la frecuencia es menor? Fíjense, acá tenemos una frecuencia de 200 Hz. Observamos que al resolver el circuito o al resolver la ecuación que tenemos aquí, a la misma frecuencia, a la frecuencia de 200 Hz, vemos que la reactancia capacitiva creció y pasa a ser 144.67 ohmios. Es decir, tenemos una impedancia o reactancia capacitiva mayor que los casos anteriores. Todo debido al cambio de frecuencia. Entonces, este condensador de acoplo o desacoplo que tenemos en nuestro circuito de transistores va a tener un comportamiento que va a depender de la frecuencia.
Si nosotros queremos que la señal de entrada pase directamente a la resistencia, en este caso a la resistencia de 2,2, si queremos que la señal pase directamente a través de este transistor y se acople aquí a este punto en la base del transistor, tendríamos que hacer que este capacitor tenga una baja impedancia y casi cero, y de tal manera que sea un cortocircuito, tal y como vemos aquí. La impedancia del condensador o la reactancia capacitiva es casi cero. ¿Y cómo conseguimos que la reactancia sea casi cero? Bueno, lo que tendríamos que hacer es que elegir un valor adecuado del capacitor para que a una determinada frecuencia pues tenga ese valor cero, como vimos en la diapositiva anterior. Fíjense que a una frecuencia de 10 kHz la reactancia capacitiva era 0,7, es muy despreciable, 0,7 ohmios, a comparación de esta resistencia que vemos aquí, que es de 2.2K. Si nosotros tenemos 0,7 ohmios a comparación de 2,2K, este condensador se comportaría como un cortocircuito, es decir, no tendríamos que tomarlo en cuenta en los cálculos. Todo esto para corriente alterna. En corriente continua ya vimos que la frecuencia cero se comporta como alta impedancia. Es decir, la corriente continua no va a pasar hacia la fuente alterna, porque en corriente continua este señor se comporta como alta impedancia, circuito abierto. Para que haya un buen acople entre la fuente de alterna o la fuente de señal hacia la base, lo que tenemos que analizar es este circuito que está aquí, que es este que vemos aquí. Entonces, si nosotros hallamos que la reactancia capacitiva es 0 o menor que 0,1% de la resistencia que tenemos aquí, podemos decir que este condensador está cumpliendo con su trabajo, está dejando pasar la mayor cantidad de señal hacia la base del transistor para poder ser amplificada. Cuando nosotros hablamos de corriente continua, hablamos y polarizamos el circuito de esta forma. Le inyectamos un voltaje de 30 voltios, polarizamos la base emisor 0,7, calculamos las corrientes y calculamos el voltaje de colector, que en este caso sale 15 voltios. Y en este punto medio, tenemos 30, tenemos 15, nosotros ahí le inyectamos la corriente alterna. Y como ustedes pueden ver aquí, le hemos inyectado una señal de 100 microvoltios con un capacitor de acople a la base. Esa señal es amplificada por el transistor y como vemos aquí, nuestro amigo Goku está diciendo que esa señal amplificada, una señal mucho más grande que la que entró, que es 100 microvoltios, ahora por la beta del transistor, por la HFE del transistor es amplificada y pasa hacia la carga, que en este caso es 100K. Es decir, esta señal de 100 microvoltios se va a ver aquí en la resistencia de 100K amplificada, una señal mucho más grande, de tal manera que la podemos utilizar en una siguiente etapa. Entonces un circuito amplificador lo que hace es recibir una señal por la base y emitir una señal por el colector para poder utilizarla posteriormente. En la etapa de las señales tenemos una señal pequeña en la base acoplada sobre una señal continua. Fíjense, aquí tenemos una señal alterna en 0 voltios, aquí se monta sobre 1,8 voltios, pasa por la base y llega al colector. En el colector encontramos 6,04 voltios y esta señal amplificada se monta sobre 6,04, ya no sobre 1,08, ahora se monta sobre 6, o sea, ya puedo la señal amplificarla mucho más porque está montada sobre una señal más alta, por lo tanto ahí ya tenemos una corriente en el colector mucho más grande que la corriente en la base. Si teníamos 100 microamperios, podríamos obtener en el colector 3 miliamperios, una señal muy pequeña en valor, ahora tiene una señal que ya podemos utilizarla en una etapa de potencia, es decir, ya amplificamos la pequeña señal y ahora podemos darle la potencia necesaria para poder mover un parlante, para poder mover alguna señal mucho más mayor ya en etapa de salida, en etapa de potencia. Ahí tenemos la señal de entrada, el punto de salida y la señal como se mostraría a la salida. Hay que tener en cuenta que respecto a las formas de onda, si la señal está entrando aquí en 0 grados, vamos a tener a la salida una señal desfasada en 180 grados. Fíjense que ustedes, la señal está hacia arriba, aquí está amplificada, pero la señal está hacia abajo. Hay un desfase de 180 grados. Si bien es cierto la señal es la misma, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un desfase de 180 grados.
Y a la salida, fíjense, esta señal está montada sobre 15 voltios. Gracias a este condensador de acople, la señal sale montada sobre 0 voltios. Es decir, este condensador no permite el paso de corriente continua, solo permite el paso de corriente alterna, de tal manera que esta señal ya la podemos poner a una siguiente etapa. Igual, si nosotros tenemos la polarización por divisor de tensión, fíjense, hay un divisor de tensión en la base. El caso es el mismo, hay un desfase de 180 grados y la señal de salida sale desacoplada. Se repite el caso anterior. Con todo esto, hemos dicho que la señal que entra por la base es amplificada y sale por el colector. Ahora nos interesa saber ¿y cuánto se amplifica? Bueno, como definición, la amplificación de voltaje es la división entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Por ejemplo, si tenemos una salida de 50 milivoltios y han entrado 100 microvoltios, entonces podemos decir que este transistor o esta etapa de transistor está amplificando 500 veces la señal. Es decir, la señal que entra aquí sale amplificada 500 veces. Hay que tener en cuenta que si nosotros exageramos en la amplificación, vamos a tener una pequeña deformación de la señal, debido a que de base a emisor, la señal que está entrando está pasando de la base al emisor. Y como está pasando de la base al emisor, está pasando por un diodo. Acuérdense que entre base y emisor hay un diodo. Y la curva del diodo, la curva de polarización del diodo no es lineal, la curva del diodo es, especialmente en la parte baja, es curviada. Por lo tanto, que si la señal que está entrando es así como está, vamos a ver una señal de alguna manera deformada. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos que la señal se deforme? Bueno, lo que podríamos hacer es que la señal de entrada sea muy pequeña para que este pequeño tramo tomado de la curva del diodo del emisor, pues tenga una aparente forma lineal. Y eso lo conseguimos para una señal del 10%, simplemente de la corriente de emisor, es decir, de la corriente de polarización de emisor. Si tenemos una corriente de emisor de 10 mA, la máxima señal que podríamos entrar en la base debería ser 1 mA, o quizás mucho menor. Hablando de esta señal que entra por la base y sale por el emisor, entra por la base, pasa por el diodo emisor, la pregunta es si ese diodo emisor, diodo de base al emisor, un diodo típico, debe tener un comportamiento, ¿no? Porque acuérdense, por la ley de Ohm, si nosotros dividimos el voltaje entre la corriente, obtenemos la resistencia. Entonces, esta curva que ven aquí debe ser la curva de la resistencia. Si nosotros dividimos el voltaje base emisor, que es el diodo, entre la corriente de emisor que está pasando a través de ese diodo, obtenemos la resistencia del diodo, que para conceptos del transistor le vamos a llamar R'E, que vendría a ser la resistencia del diodo base emisor, y que tiene un valor típico de 25 milivoltios sobre la corriente de emisor. Hay que calcular la corriente de emisor, aplicar esta fórmula para hallar la resistencia del diodo emisor. Esto nos va a servir en el análisis de pequeña señal, como vamos a ver luego. Por lo pronto lo dejamos como un concepto. Les planteo este ejercicio, lo vamos a desarrollar en la sesión del día de mañana, en la sesión de laboratorio, utilizando el simulador de Proteus. Eso sería todo. Va a una siguiente sesión, vamos a ver el análisis de pequeña señal, que va a implicar nuevos conceptos. Eso lo dejamos para la siguiente sesión. Gracias.